Bueno, vamos a ello. Último concierto, Paco, que nos toca, ¿eh? Te voy a echar de menos, ¿eh? Nos vamos a echar de menos. Nos vamos a echar de menos. Algo haremos. Habrá que inventarse algo para volver aquí, porque siempre es un placer, sobre todo viendo que hay mucha gente interesada en las cosas de las que hablamos. Muchas gracias, buenas tardes, casi noches. Otra charla más a propósito de la exposición de Paco Roca, que todavía se puede ver hasta el día 15. Y la charla, bueno, nace un poco a partir precisamente de Los Surcos del Azar, que es... Te iba a decir tu última obra, que es Memorias de un hombre en pijama, pero bueno, es de la que parte esta idea de hablar de las viñetas y los fotogramas en la guerra. Aparte del propio Paco, tenemos la suerte de contar con el comodín de la llamada, como le suele llamar Paco, y se puede leer en la exposición, en las páginas de Los Surcos del Azar. Robert Cole ha venido desde París, norteamericano afincado en París, pero que también ha vivido en Madrid. Habla castellano casi mejor que nosotros. No sé. Hemos tenido la suerte de comer juntos y casi vas a poder hablar tú. Sí, le podemos dejar a él toda... No. Pero bueno, lo del comodín de la llamada es porque mientras Paco estaba elaborando las 300 y pico páginas de Los Surcos del Azar, pues como asesor principal, históricamente, pues estaba Robert, ¿no? Que es historiador, hispanista y también profesor ahí en París. Sí. Y al fondo, David Trueba, probablemente el más conocido de la mesa, un placer tenerle con nosotros. Para mí una de las voces más lúcidas del cine español, que también muy interesante como escritor. Y está un poco aquí también a propósito de su adaptación de Soldados de Salamina, del libro de Javier Cercas, que también tenía relación con el tema que nos ocupa. Yo creo que para empezar, y luego nos iremos abriendo y hablaremos probablemente de muchas más cosas, y por supuesto siempre contamos con la intervención del público. Si te parece, Paco, hablamos un poco de cómo nació la idea de Los Surcos del Azar, de hacer este libro centrado un poco en la 9, que fue aquellos republicanos que lucharon por la liberación de París y de Francia en definitiva, y cómo apareció Robert Cole de repente en esa investigación. Bueno, ya de hecho, cómo fue la semilla del proyecto ya me parece muy curiosa, ¿no? Bueno, lo primero era el encontrar esta historia. Fue de casualidad, ¿no? La historia tal y como la encontraste. Sí, porque sí que me sonaba, pues bueno, que había habido en la liberación de París, había habido españoles, o al menos había habido pues blindados, en este caso Halftrack, que llevaban nombres de ciudades españolas, ¿no? De batallas de la Guerra Civil Española, pero no tenía mucha idea de nada más, ¿no? Pues yo creo que tenemos como un olvido generalizado, ¿no? Con todo lo que rodea a la Guerra Civil, al exilio y demás, y muchas historias que en otros países, pues bueno, serían archiconocidas, en España no lo son, ¿no? Y esta historia de la 9, en manos francesas o en manos norteamericanas, estaríamos ya saturados de historias sobre ella, ¿no? Pero aquí, como ha habido como ese olvido general, pues nos hemos dejado fuera historias como esta, ¿no? Entonces, cuando descubres esto, que en mi caso fue de casualidad, estando en París, coincidí con una charla que estaban dando dos de los excombatientes. ¿Tú ibas por otra cosa al instituto? Sí, yo tenía una charla el día siguiente. Cervantes. Sí, y el día anterior pues estaba allí pues Luis Rollo y Rafael Fernández, que estaban hablando de la 9, ¿no? De cómo habían combatido en la Segunda Guerra Mundial. Entonces me pareció increíble, ¿no? Pues todo lo que estaban contando. Pero también me pareció increíble cuando empecé a documentarme todo lo que habían pasado hasta llegar ahí, ¿no? Si bien el hecho de que hubiese españoles en la liberación de París ya era algo, bueno, poco conocido y además como, bueno, en cierta forma heroico, más heroico me parecía todo el recorrido que habían hecho hasta llegar allí, ¿no? De esa salida, la mayoría de ellos en el último momento en la Guerra Civil, su exilio y su estancia como prisioneros en los campos franceses, la construcción del Transahariano, la formación del ejército francés con su lucha contra Rommel y contra los italianos, su formación, digamos que todo aquello me parecía como una historia increíble, ¿no? Uno de esos caminos del exilio español, ¿no? De los muchísimos que hay, ¿no? De ahí un poco el título de la historia. Entonces me pareció que era una historia, cuanto más te ibas documentando, era increíble. Y cuando iba buscando información, siempre, pues bueno, empiezas a contactar con uno que sabe un poco más que tú sobre el tema, ¿no? Entonces él te dice, bueno, pues no, si quieres saber más, tienes que hablar con otra persona, ¿no? Que en este caso era Juan Rey, que imagino que está por aquí. Entonces hablaba con Juan Rey, no, si quieres saber más, tienes que hablar con Robert Cole, ¿no? O sea, que fui llegando hasta digamos, que la persona que era la máxima sabiduría en el tema. Entonces fue como llegué a Robert Cole, que empecé, pues bueno, enviándole
correos por internet. Entonces yo creo que al principio, pues claro, alguien que no viene del mundo del cómic, como es el caso de Robert, que es profesor universitario, claro, cuando le dices que quieres hacer un cómic sobre este tema, no me tomó en serio, ¿no? Entonces, bueno, fue como eso, ¿no? Como la bola esta en el desierto de, bueno, Robert, ¿puedes contarme alguna cosa? Y nada, era como muy corto y vamos, no tenía mucha información. Entonces empecé a trabajar un poco con lo que tenía, ¿no? Construí más o menos un guión, empecé a trabajar el abocetado. Y entonces cuando, bueno, no sé si coincidió con que estaría más tranquilo Robert o qué, pero de repente mostró interés por el tema. Entonces era un momento en el que ya tenía todo bastante armado desde el punto de vista novelesco, ¿no? Es decir, que era pues una estructura de historia, pues bueno, típica en el sentido bueno, con sus giros, con sus batallas, con sus momentos heroicos y sobre todo con una parte que es como, bueno, como del género bélico, ¿no? De un personaje, el protagonista de una historia, que es omnipresente en todas las batallas y en todos los escenarios, ¿no? Que de repente está en todos los momentos claves de la historia. Entonces eso era lo que tenía, ¿no? Y entonces cuando empezó realmente Robert a echarme una mano, era como, bueno, como estar en la escuela, ¿no? Era de, bueno, esto no es así, esto no. O sea, casi como tachar en rojo, ¿no? Esto no, pero vamos a ver. Miguel Campos pertenece a la tercera sección. Él no puede estar aquí y al mismo tiempo estar defendiendo tal porque esto lo hizo la primera sección. Esto no podría ser así. Y digamos que casi todas las cosas que iba aportando le iban quitando drama a la historia, ¿no? Tenía como una entrada, por ejemplo, en París, que era, bueno, era el momento, el clímax de la historia, era la liberación de París, ¿no? Lo que el lector ha estado esperando durante toda la historia. Y de repente Robert me decía que no había pasado nada, ¿no? Que no habían pegado ni tan siquiera un tiro, que no había ninguna tensión, ¿no? Que simplemente habían entrado y habían llegado al ayuntamiento y ya está, ¿no? Entonces de repente no tenía ninguna esencia, ¿no? Esa como historia. Ficción, sí, entonces pues bueno, un poco de lo que ahí entran las licencias. Sí, de lo que el trabajo de Robert al fin y al cabo ha sido hundirme ser el malo. Continuamente la historia. Claro, y te queda muy bien que el malo de la película sea un norteamericano que claro. vive en París. O sea, los gringos y Napoleón. O sea que, ya soy el malo. Sí. Pues sí, básicamente ha sido el trabajo de Robert, ¿no? El quitarme el ambiente novelesco a la historia. La ilusión. Sí. Pero bueno, ha sido un reto, ¿eh? Y yo creo que ha sido al final la gran aportación de esta historia, porque si no hubiese ido por otro camino, pues bueno, más dentro de... Aunque tampoco quería hacer algo, quería estar más cerca del documental que del género bélico, pero sí que es cierto que el haberme destrozado las escenas, en cierta forma le vino bien, ¿no? Porque si no hubiese sido muy falso todo. Es decir, la realidad no tiene una intención, ¿no? No tiene... Sí. Y en cierta forma Robert me hacía que escenas que ya tenía planteadas le quitaba el desenlace. Entonces se quedan un poco como de... Bueno, ya está, es como una anécdota y ahí termina, ¿no? No hay como una intención de colocar todos los elementos para llegar a un clímax en cada escena ni nada de esto, ¿no? Entonces, en cierta forma, el desmembramiento de la historia y el quitarle el ambiente novelesco es obra de Robert. Y ha sido un fracaso y tengo la... Sí, por eso no se vende, no quería no se decirlo, vende. pero sí. Claro. Sí, de poder estar ahora cómodamente en el Caribe, viviendo un año sabático, Sí, con me lo has piña cambiado coladas, los totalmente, dos, sí, a tener que estar aquí. Por cierto, un lapsus en la presentación, no me he dado cuenta de decirlo inmediatamente, que tenemos una baja entre los ponentes, que no está Carmen Amoraga, que iba a ser un poco la parte literaria, que está con un gripazo de escándalo. Le mandamos desde aquí energía positiva. Y seguimos, pues. Tenía anotada una frase tuya de una entrevista que te hicieron en la revista Zona Cómic, con Azpirtarte, el teórico, que decías hablando del libro, quería que fuera como un documental narrado desde el punto de vista de los propios protagonistas, ¿no? Sí, era lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Un poco la intención, ¿no? De no hacer... O sea, lo que no quería hacer es convertir a la gente del 9 en unos héroes, digamos que exagerados, ¿no? Quería que todo fuese como muy real, ¿no? Y para eso, pues bueno, era muy importante también el huir de ciertos tópicos del género bélico, ¿no? Entonces lo que hice fue intentar olvidarme de todo ese género y ver muchísimos documentales, ¿no? Para ver pues cómo es, bueno, las muertes en cierta forma, ¿no? Tienes ya como aprendidas cuando estás dibujando, imagino que cuando estás rodando, lo que sea, un tipo de muerte, ¿no? Entonces es como de, bueno, intentar mostrarlo de otra forma, ¿no? Mostrar también
ese punto de vista humano, ¿no? Que es el que en muchos casos tienen los documentales de guerra, ¿no? De los que estuve viendo sobre la Segunda Guerra Mundial y demás, ¿no? Que en cierta forma, claro, siempre es un cámara que saca la cabeza de repente, graba un poco y siempre está, pues bueno, a la vista de las personas y como todo muy cercano, ¿no? No quería utilizar el recurso de la amplitud del escenario, ¿no? Porque eso en realidad es falso, ¿no? En pocas ocasiones en una guerra puedes rodar, ¿no? Un plano así, ¿no? De amplio, ver a todo, entender todo el movimiento y demás, ¿no? Quería quedarme más en el punto de vista de un soldado, ¿no? Sí, bueno, algo que has plasmado muy bien, creo, personalmente en Los Surcos es también que el personaje, hay momentos que ves que está solo, ¿no? Que no hay como en las películas alguien que siempre está con él o un grupo de amigos que siempre están los mismos, ¿no? Sino que va perdiendo gente que por el camino o se separa por alguna razón y es esa también soledad a pesar de todo el lío que tiene alrededor, ¿no? Y es lo que hablamos también, bueno, de las múltiples conversaciones y demás con Robert, ¿no? Que claro, la gente va cambiando mucho y teníamos también esa imagen de que un soldado tiene una idea de la guerra en general, ¿no? Que sabe cómo va toda la guerra, ¿no? Y siempre, digamos que tienes una misión en concreto, ¿no? Se dividen, en el caso de la 9, se dividen por secciones y acabas conociendo a la gente de tu sección y la guerra la haces con la gente de tu sección y tú tienes unas misiones determinadas y no tienes ni idea de cómo va el resto de la compañía, ni cómo va el resto de la división, ni cómo va la guerra en general, ¿no? Y entonces eso me parecía que era interesante, ¿no? Y el ver que acabas, bueno, conociendo a tu grupo de cercano y ya está, y no tienes ningún conocimiento de nada más. En tu caso, David, a la hora de trasladar Soldados de Salamina, el libro, a una película, ¿te sentiste de entrada presionado para tener que cumplir un poco con los datos históricos? ¿Había un Robert Cole a tu lado que te ayudara? ¿Cómo te lo montaste? No, a Robert Cole le teníamos en Malditos Bastardos de Quentin Tarantino. Diciendo, Hitler no murió en un cine. No, sí, teníamos varios asesores, desde historiadores hasta gente especializada en detalles concretos que muchas veces tienes que consultar, de vestuarios, de saludos, de forma de tal. Pero yo siempre digo que no es una película, o sea, que Soldados de Salamina, lo que a mí me atrajo de la novela de Javier Cercas es que era una novela que no era no era una novela que transcurría en la Guerra Civil, sino que transcurría en nuestros días. Y que de lo que trataba era de cómo la Guerra Civil seguía siendo, o podía seguir siendo una especie de explicación, como de fuente de energía para un creador, un escritor, un profesor, un periodista, un novelista gráfico, como quieras llamarlo, hoy, ¿no? Y era ese juego entre los dos tiempos lo que más me interesaba. Y entonces ese juego evidentemente tiene unas normas donde tienes que cumplir con unas verdades, pero también tienes que transformarlas o hacerlas ver a partir de cómo nosotros transformamos el pasado. O sea, no suele haber o no puede haber muchas veces una recreación documental. Para eso están los documentales que ya en sí mismos también contienen en muchísimas ocasiones una visión, una manipulación de la realidad. El ejemplo más evidente de eso era cuando te enfrentabas a los archivos cinematográficos de la Guerra Civil, lo que queda grabado, que las mejores cosas están hechas por cámaras rusos que vinieron durante la guerra para trabajar para los republicanos. ¿Qué ocurrió? Que todo ese material, al caer en manos del bando franquista, del bando rebelde, utilizaban las imágenes, pero las contextualizaban a su manera. Entonces, viendo los noticiarios del año 37 o 38, tú lo que te encuentras es prácticamente el mismo bombardeo y las mismas imágenes, pero con una voz en off que te va explicando exactamente la guerra contraria. Entonces, está muy bien porque es una lección sobre cómo, digamos, se manipula en todos los momentos. Pero sí que lo que me interesaba era esa especie de eco de la guerra civil sobre nuestros días, que creo que en ese momento no era, estamos hablando del año 2002, 2003, no era todavía un elemento del que se reflexionara mucho, sino que aún se mantenía, digamos, la tesis que venía siendo durante los 10 años anteriores como un mandamiento en España, que era
no hagas nada de la guerra civil, ni se te ocurra acercarte a la guerra civil. Eso es un horror, no hay que hablar de eso, a nadie le interesa. Es veneno para la taquilla. Veneno para la taquilla, sí, como esa cosa como un poco que siempre, esa sí que es una gran manipulación, ¿no? Claro. A nadie Porque le a la hora de la interesa. verdad, siempre digo yo, tampoco hay tantas películas sobre la... No. Primero no hay Creo que tantas y Habrá segundo... más westerns seguro en el cine español. No. De hecho, hubo un estudio, precisamente, yo era uno de los que demandaba que se hiciera un estudio riguroso sobre el asunto y descubrió un dato estremecedor, que en 10 años que iban, no recuerdo ahora exactamente si entre el 94 y el 2004 o el 95 y el 2005, más o menos después de estrenar la película, alguien hizo ese estudio y descubrió que se habían hecho 14 películas sobre la guerra civil. Españolas. Sí, quiero decir, en Sí. esa década. Claro, Quiero decir que era Poco más de un año. una y .2 o 1.3 al año, ¿no? Era Sí, pero hay como una especie de poquísimo. mantra, ¿no? Que se repite por todo el mundo, ¿no? De Ujú. otra película sobre la guerra civil, ya está bien sobre este tema, ¿no? Y es Yo cierto le que contaba no es a real. Robert antes una anécdota por también, que el Robert es de Baltimore, ¿no? Y entonces le contaba que hace 2 veranos vino a España David Simon, el creador de The Wire y Treme, ¿no? Y entonces dio unas conferencias en Oviedo, me parece, y otra, no sé, para guionistas y tal, y claro, fue todo el mundo, toda la modernidad española a escucharle, pues claro, con la devoción primero de que The Wire es una obra maestra de las series, pero sobre todo un americano que nos viene a enseñar la verdad sobre el mundo, exacto. Y entonces, la primera pregunta que le hizo una persona desde el público, un chico joven, fue, ¿conoce un poco España? ¿Le gustaría rodar algo en España? Y entonces el tipo lo primero que dijo fue, por supuesto, me encantaría rodar una serie, una película sobre la guerra civil. Me parece que ustedes tienen el tema más apasionante de la historia del siglo XX. La guerra española se transformó en la guerra mundial, es una guerra de clases, tal, no sé qué. Y además mi abuelo estuvo cercano a la Lincoln Brigade porque en Baltimore... Y yo, claro, pensaba, digo, menos mal que es David Simon, ¿no? Y que nos... Claro, porque esto lo dice en español y le hostian, le sacan de la conciencia patadas. Vaya osado, ¿no? Robert, Sí, sí, supongo que habrá películas que cuando las veas te irritarán, ¿no? Desde el punto de vista histórico. Estos días está en cartelera, por ejemplo, The Imitation Game, que está nominada Sí. a algunas categorías en los Oscars, una película que desde el punto de vista de la crítica especializada ha salido muy bien parada, pero que en cambio, desde el punto de vista de la realidad, de los datos históricos, pues la han vapuleado bastante, ¿no? Sí. Sobre todo sus pequeñas recreaciones de la Segunda Guerra Mundial son lamentables, ¿no? O sea, porque la historia Sí. de Alan Turing y de la Sí. chica y tal, pues tiene su gracia y su encanto, pero esos trocitos que meten Trocitos, ahí... sí, y me acuerdo de los trocitos, sobre los soldados detrás de un tanque. Y, Sí, unas llamitas. no sé, es una pregunta para un cineasta, ¿no? Porque no se puede meter todo en una película, ¿no? Yo la vi la semana pasada y me gustó. Pero es verdad que cambia un poco ciertas historias. Fue un científico mucho más amplio que solamente inventar la máquina para descifrar enigma. Pero no se puede meter todo. Pero me acuerdo de un artículo que leí, hay una escena cuando sale Keira Knightley. Sí. Es un examen que tiene que hacer para entrar en el grupo de Como descodificadores. un crucigrama o algo así se que tiene ponen en que el periódico. Pero si vemos en la película, es una aula llena de hombres y es la única mujer. Cuando en la realidad había muchas mujeres que trabajaban en el trabajo de descodificar. Entonces eso, porque quieren hacer, hay una escena y no la quieren dejar pasar, porque dicen, no, la prueba para secretaria es ese cuarto piso. Y no, yo. Entonces... Pero yo Claro. vi una entrevista, estando en Estados Unidos, vi una Sí. entrevista con la Keira Knightley Sí. real. Ah, sí. Que vive, o por lo Ay. menos vivía hace unos meses. una que estaba dice ahí. que es la- Una señora, he de decir, que me pareció maravillosa, Sí, la sí, viejecita. Aparte de una tía con sentido del humor, ella hablaba bastante bien de la película, Sí. cosa que la honraba, porque quieras que no, a veces las películas de una manera torpe lo que ayudan es a dar a conocer Sí, historias a la historia, y tal. la gente Yo investiga creo que un poco más. tampoco a las películas, ni a los cómics, ni a las Sí. novelas, a los libros de historia sí, y a los documentales sí, pero a las películas yo creo que hay que ser transigente, ¿no? O sea, es decir, no hay que ser... Lo que no soy, claro. Sí. No, A ver si- hombre, en el Yo sí. proceso no, en el Ah. proceso de hacerlas uno tiene que No, decir sí. todo y tal, pero luego cuando las ves dices, bueno,
tampoco a lo mejor seguramente la especialización de Alan Turing No, claro, para la bolsa que historia. lleva en tal escena no Y está la señora bien. esta decía, le preguntaban, le decía ahí, ¿qué es lo único que le chocó de la película? Y con una gracia estupenda la señora dijo, bueno, he de confesar que yo no era tan guapa como que ella. Pero No sí me que ha había habido chocado. Sirve para... No, sí. Pero sí que ha habido como un antes y un después, ¿no? A partir de ciertas películas, ¿no? Sí. Sobre todo, pues, Salvar al Soldado Ryan. Sí. Es como que hay como una seriedad, ¿no? De Claro, tener claro. un Sí. rigor histórico para todo. Claro, si comparamos el día más largo, que es del 63-64, que no hay ninguna gota de sangre, y salvar al soldado Ryan, que son 30 años más tarde, pues ahí Litros sangre y por todas litros. partes, ¿no? Y bueno, pues un cierto realismo, aunque la historia de salvar al soldado Ryan no ocurrió así, tampoco, pero hace una buena película, ¿no? Por ejemplo, el caso es real, pero no mandaron una misión para ir a socorrerle, pero era un paracaidista, el último hermano vivo, y dicen, mira, aquí están tus órdenes para volver a casa. Y dice, bueno, adiós. O sea, Y tú se va. dices, Y se va. destrozar la No está película de ahí Spielberg. en la última batalla, porque ya había visto bastante, digo, bueno, mira, adiós, chicos. No habría historia. Vamos, No, con- imágenes. queda muy Con mal en la Robert, película, ¿no? Spielberg no hubiese tenido película, No, ¿no? De no. repente... Pero, por ejemplo, la serie televisiva de Hermanos de Sangre está muy bien. muy Es bien. que está A mí me gusta el más que vestuario, Soldado la Ryan. historia, y todo eso lo rodaron en Inglaterra, ¿no? En un hangar. Pero está muy bien ambientado, el libro en el que se basa está muy bien, y bueno, es realismo. Sí, sí, a mí Y- me y gusta sacan- más sí. la serie que la película. O sea, la película Salvada al Soldado Ryan me gusta mucho el desembarco, me parece. Sí, los primeros 20 sí, minutos. sí. Maravilloso, ¿no? Luego Spielberg se empeña en decir que es la primera película, él decía en la promoción que es la primera película norteamericana que trata a los alemanes como seres humanos. Claro, tú vas viendo la película y no ves a ningún ser humano alemán ¿no? en toda la película. Además lo matan apenas. Sí, sí. Bueno, pero sí que ves son como la otra parte, ¿no? Que son las ejecuciones, que es algo que normalmente no Sí. no suele salir, No salía, Del- no salía, sobre sí. todo en cierto tipo de cine, ¿no? Esas ejecuciones que eran muy normales, por lo visto, Sí. ¿no? A sangre, Bomba, bueno, a entre sangre comillas. fría, Sí. entre comillas, ¿no? De no puedes llevarte los prisioneros en mitad del Sí. combate, ¿no? Y eso Sí, está sí. muy bien reflejado, ¿no? Claro. En la película. Y claro, entre el día más largo y hoy, pues ha cambiado. En el día más largo, pues no se habla de eso, no ocurre en la película. Y incluso en libros que han salido, memorias de excombatientes, se habla más libremente de lo que realmente es una guerra, ¿no? Antes teníamos una visión de la guerra un poco no tan realista, ¿no? Algo suave, la imagen suavizada, Más que heroica, los buenos ¿no? heroica y los buenos ganan y entonces ahora pues hay otro movimiento de mostrar la guerra como es. Y no sé si es porque los excombatientes eran mayores cuando escribieron sus memorias o por la era televisiva, ¿no? Que en el 63, cuando hicieron El día más largo, pues había menos guerra en la televisión. Hoy en día enciendes la televisión y hay guerra cada minuto. Entonces, no sé si eso hay un reflejo en eso, en lo que queremos ver, o la gente quiere ver, o se cree que se quiere ver en una película realista de la guerra. Pero sí, las cosas han cambiado mucho. Ajá. Y incluso en la serie de Hermanos de Sangre, pues se habla y en el libro también se habla de el pillaje. O sea, antes los soldados norteamericanos no cometían actos de pillaje, ¿no? Eran unos caballeros y solo querían ganar la guerra contra los alemanes y volver a casa. Pues no, Salvar Europa y volver en la a película hay uno que hace así, mire, ¿qué hora es? ¿Cuál quieres? ¿No? ¿Y cómo conseguiste tantos relojes? Pues el dueño original no se quejó mucho, ¿no? Y cosas así. Entonces, ahí entran temas de pillaje, de matar a prisioneros. No me acuerdo si en Hermanos de Sangre hay una escena así, pero bueno, son cosas que salen. La guerra no es Yo creo que bonita, ¿no? los que mejor habían retratado la guerra en el cine y que nunca están considerados en el Sí. cine bélico, yo creo que es una desgracia en general de también por parte de la crítica y de los estudiosos de cine que no han sido capaces de transmitirle al público. Siempre, hace 6 o 7 años también vi una lista de las mejores películas bélicas de la historia y eran 10 películas y eran las 10 norteamericanas. Y entonces, solo para darnos una idea, el cine que más veces ha rodado porcentualmente Sí. la guerra en su país es el cine finlandés, que prácticamente el 90% de su cine trata sobre la guerra mundial, ¿no? Es el caso particular de Finlandia, En su que es caso, claro, muy complejo. complejo. Sí.
Pero los italianos hicieron muchas películas bélicas en los años 40 y 50, neorrealismo y principio de la comedia neorrealista, que yo creo que pasan por ser, para mi gusto, las mejores películas de aquella época sobre la guerra, que pueden ser desde El general de la Rovere hasta Roma Città aperta, Alemania año cero de Rossellini, y luego La gran guerra de Monicelli, que yo creo que son y que son películas que no tienen nada que ver con los héroes porque están contadas por los italianos, Claro. entonces tienen mucho que ver con la supervivencia, con la que eran películas Picardía. sí, la picaresca, ¿no? Películas que hablan muy cerca al español también, que ha conocido eso y obviamente en España no se podían hacer, primero porque no habíamos participado de una manera conocida en la Segunda Guerra Mundial. Los que habían participado se borraban, incluido, no sé si conoces la anécdota de Humphrey Bogart en Casablanca, que hay un momento en el diálogo original que él dice, Ingrid Bergman le pregunta ¿dónde has estado todo este tiempo? Y él le dice, pues estuve en Francia, luego tal, y hay un momento que dice, luché con los republicanos en España y tal. Sí, pero y en el doblaje español eso lo cambiaban, Claro, ¿no? claro. Y decían, he estado de vacaciones en En México. Claro, la gente defiende siempre el doblaje, pero yo digo, el doblaje era un arma y sigue siendo un arma de censura. No puedes cambiar, claro. Entonces no existía el combatiente español en la Segunda Guerra Mundial. No. Entonces lo único que existía era una guerra civil y te aseguro que ni siquiera el bando ganador quería presumir demasiado. Se hizo la película que escribió Franco, Raza, estaba tan llena de cánticos gloriosos hacia el nazismo que el propio Franco tuvo que ordenar que la remontaran cuando los nazis perdieron la guerra y volver a reeditar Raza porque era imposible demostrar a los españoles en su versión original porque era una película nazi. Sí, sí. Y es muy graciosa esa sensación, ¿no? de país falso. Entonces aquí no, la guerra, claro, ha sido siempre una cosa muy incómoda. Y de hecho al día de hoy, como está muy presente todavía en la opinión ideológica de la gente, sigue siendo muy incómodo acercarse al tema, ¿no? Y nadie quiere que se haga. Y los que aparentan no querer, lo que son es también más dogmáticos que los propios que le hicieron la guerra. Que esto es una cosa que a mí me preocupa mucho de la generación actual, ¿no? Sí. Es decir, yo he hablado muchísimo con mi padre incluido y con muchísima gente que ha hecho la guerra, ¿no? Pero encuentro que eran muchísimo menos dogmáticos habiendo sido de un bando y de otro que lo son ahora los que se acercan desde la ignorancia la mayoría de las veces, ¿no? Sí, sí, por eso, cuando dicen que ya está bien de este tipo de historias, se podría entender ese comentario desde una sociedad que tiene un conocimiento sobre su historia, ¿no? Claro. Que la conoce perfectamente, que sabe lo que fue la guerra civil, lo que representa el franquismo, cómo fue el periodo, lo entendería, ¿no? De una sociedad que ya está saturada de información, que digas, bueno, otra película o otro libro sobre este tema, lo entiendo, ¿no? Pero cuando hay ese desconocimiento, cuando la gente que dice que ya está bien, vamos, no debe tener ni idea, ¿no? de lo sucedido, ni del episodio que le estás contando, es lo que te suena como eso, como muy dogmático, ¿no? No, hay que decir esto ante esta situación. Sí, es como esa idea de que además de solo puedes hablar para decir lo que conviene en cada momento y en cada circunstancia, ¿no? Sí. Yo creo que por suerte ya hemos tenido muchos libros de historiadores, de tal, hemos tenido un acercamiento, aunque sigue habiendo todavía rarísimos casos de manipulaciones enloquecidas sobre la guerra, pero casi enfermizas, pero yo creo que el que se acerca a eso se acerca a la guerra porque quiere vivir en una ficción, ¿no? Pero, por ejemplo, el libro de Paul Preston sobre el Holocausto español, no sé qué piensas tú, Robert, es un libro que se debería leer en las escuelas, es quizá demasiado largo y demasiado duro. Pero no estaría mal. Mucho detalle sobre las matanzas franquistas, el verdadero problema agrario, ¿no? Que desencadena una guerra particular dentro de la guerra. Incluso antes de la guerra, lo que claro, es decir, los desórdenes de la República no son desórdenes azarosos. No. O sea, es decir, todas las guerras son provocadas. Sí, sí, sí. Al final estas obras de ficción para muchos es lo que queda como testimonio, o sea, son historias paralelas, digamos, pero hay mucha gente que únicamente ve películas, no lee, etcétera, y se quedan con esa visión, ¿no? Muchas veces se achaca a los americanos que reescriben la historia como les conviene, ¿no? Eso, en cierto sentido, es un problema, ¿no? Sí, sí. Todo el mundo, ¿no? La reescribe, pero sí, es verdad que los americanos en particular, ¿no? Son muy dados a... No es el caso de Robert. No los que os habéis mudado a vivir a París. Que he escrito yo,
El cine americano ha sido un cine muy político siempre, para En los dos defender sentidos, ¿no? los valores norteamericanos, y lo sigue siendo. Es un cine que no tiene Bueno, complejos. Platoon no sé si defiende muy bien. No. Pero bueno. Bueno, pero Platoon es una rara película muy, Sí. muy patriótica también, pero Sí, que al defiende final, sí, las últimas frases. Platoon está muy bien porque es la guerra realista otra vez. Y, Sí. pero luego las frases eso al pasa final- mucho en visiones norteamericanas, ¿no? Que la película ves que es una denuncia, no necesariamente una bélica, sino un thriller y demás. Ves que es una clara denuncia, pero al final como que, bueno, tampoco lanza igualmente... Es que la un guerra mensaje genera, yo creo, no tenemos la suerte de no haberla vivido ninguno en primera persona, pero la guerra genera, yo creo, un estado donde es muy difícil, o sea, bueno, es la pérdida de la razón, ¿no? Es la renuncia a la razón. Entonces, eso genera un estado donde se pueden producir cosas maravillosas de compañerismo, heroicidad, detalles imposibles de ver y tal, y a la vez justificaciones de la crueldad y de la lucha por la supervivencia asombrosas, ¿no? Y bueno, entonces, Chumi por eso es tan interesante. atractiva la guerra narrativamente. claro. Chumi Chumet decía que fue de las mejores épocas de su vida. ¿Verdad? ¿Quién? Chumi Chumet, que decía que Claro. el humorista que la vivió de pequeño la guerra y para él fue divertidísima, claro. En Sí, su momento sí, sí. sacó un libro y fue polémico por eso, ¿no? Ah. Y Robert, ¿cómo empezó tu pasión por investigar este tipo de temas? Comentas en el epílogo del Surcos, precisamente, que leías cómics del Sargento Rock, me parece. Sí, sí, pero bueno, se quedó ahí. La Sí, prehistoria sí. absoluta, ¿no? Hasta conocer a Paco yo no era muy fan de los cómics. Pero no, bueno, mi padre hizo la Segunda Guerra Mundial como voluntario, entonces tenía ese tema detrás, tema familiar, de algo que no se podía, del que no se podía hablar, pero siempre estaba allí porque mi padre perdió un ojo, entonces era tuerto, y conducir con él cuando giraba a la izquierda era muy, porque nunca, yo aprendí a conducir de muy niño porque teníamos nosotros que calcular la distancia, sí, vete ya, pum, y ya. Entonces la guerra como fondo. Luego como investigador empecé estudiando la guerra civil, los brigadistas Lincoln, los norteamericanos que lucharon a favor de la República, y estuve en el homenaje del 60 aniversario de la Batalla de Madrid y la creación de las Brigadas Internacionales en el 96. Y fueron los mismos brigadistas que me preguntaron, mira, tú que vives en París, ¿qué pasó con nuestros compañeros que cruzaron la frontera y fueron internados en campos en Francia? ¿Y qué pasó? ¿Sabes algo? Entonces eso me hizo pensar, y bueno, pues voy a empezar a investigar el exilio español, republicano español en Francia. Y la información para estudiar eso está en Francia, claro, no está aquí. Son los hijos y nietos de los exiliados que tienen los fondos en Francia, en sus familias. O sea, una parte de mis profesores universitarios que hice estudios en Francia eran hijos de republicanos. Hay más García y Gómez en el guía de teléfonos en Toulouse que Dupont en Martin. O sea, es una ciudad española, o sea, en muchos sentidos. Entonces, bueno, pues empecé a buscar y leer los libros, que ha habido libros, pero nadie los conoce, ¿no? El libro de Antonio Vilanova, Los Olvidados, justamente se llama Los Olvidados, no solamente sobre los españoles en la División Leclerc, sino sobre el exilio español de 39 y su participación en la Segunda Guerra Mundial. O sea, había españoles por todas partes. Lo que pasa es que no eran muchos. Entonces, pues se habla de ellos, pero no son la mayoría. Lo mismo que los españoles en la División Leclerc, eran muy pocos. Los que estaban hicieron una gran obra, pero bueno, una compañía, 2 compañías, no eran muchos. Y pues empecé por ahí. Y empecé a conocer excombatientes de la 9, pero sobre todo franceses, porque los españoles, como eran mayores, en los años 90 quedaban muy pocos. Luego, algo que le comenté a David y a Paco, tanto en el cómic como en la película de Soldados de Salamina, para mí, un aspecto de los personajes que está muy bien reflejado es el excombatiente mayor, señor mayor, que no quiere hablar. Eso es. Que yo cuando empecé a investigar, pues conocí a uno que todavía vive, Luis Royo, que es un señor fantástico, y él, bueno, llama tal, y entonces empecé a llamar. Y unos pues no querían hablar, demasiado tarde. Y digo, bueno, pues estoy aquí. No, es demasiado tarde. Y luego, eres americano, no quiero, boom. Y luego, pues llamando y colgándome el teléfono en las narices. No, déjame en paz. Bueno, pues no se puede contar la historia. Entonces, hablé con varios españoles y luego
algo que no hacen los investigadores españoles. Bueno, Evelyn no lo hace, Eduardo Pons Prades no lo hizo, Antonio Vilanova tampoco, es hablar con los franceses. Porque al final de la guerra, la 9 es la 9, pero es hispano-francesa como compañía. Porque como ya no había más españoles llegando, ¿cómo reemplazas a los heridos y muertos? Pues con jóvenes franceses de la resistencia. Que cuando se liberaba un pueblo y los franceses, yo quiero, bueno, sube. Le daban un uniforme de un muerto o de un herido y mira, ya estás aquí. Entonces esos, como eran más jóvenes, pues querían contar y me contaron cosas tremendas. Eran más españoles que los excombatientes, o sea, entre comillas, que los excombatientes españoles de la 9. Decían, si no fuera por ellos, me habría muerto. Me protegieron, me salvaron la vida. Y bueno, y todos habían aprendido unas cuantas palabras de español que no puedo pronunciar en público, pero tenían unas historias muy interesantes. Lo que pasa es que luego no puedes contar toda la historia porque sus historias empiezan en agosto del 44. Cuando llegan a Francia y hay las primeras bajas españolas y los primeros franceses que se meten en la compañía. Entonces cuentan la liberación de Francia, más bien al final y la llegada a Berchtesgaden. Y el capitán que llevaba la compañía era un francés. Porque el capitán Dron, que es el que primero que entra en París, le llaman, comandante. Entonces sube y ya no tiene una compañía, tiene un batallón. Y el teniente, que es un francés, sube a capitán. Y es él que lleva la 9 a su última batalla, pero él era muy español también. Oh, sí, los españoles muy buenos, muy buenos. Yo hacía la lista, era muy curioso, hacía la lista, le citaba nombres. A ver si estos le dicen. Y decía, oh, sí, buen combatiente, en francés, ¿no? Bon combattant. No, pas un bon combattant. Decía, bueno, malo, bueno, malo. Y los buenos eran los españoles, claro. Y unos cuantos franceses. Y luego otros que no. Entonces, bueno, pues empecé así. Empecé demasiado tarde, como con mis investigaciones con las brigadas internacionales también. Llegué al final y hice entrevista a bastantes, pero claro, me hubiera gustado nacer 20 años antes y entrevistarles a todos, pero claro, me hubiera tocado la guerra de Vietnam y no estaría aquí. Entonces... Pues de hecho tienes un libro a punto de caramelo, ¿no? Sobre la 9, precisamente. Sí, no comment. No. Sí, yo haciendo las investigaciones conocí a la viuda de un español de Santander, que en el 60 aniversario de la liberación de Estrasburgo, una señora que siempre iba a todos los actos con su marido, ya fallecido, entonces iba sola, y me la presentaron, esta es la viuda de Lucas. Ah, muy bien. Entonces me concedió una entrevista una semana más tarde y estuvimos hablando 4 horas. Y al final, espera un momento, y va al dormitorio y me saca el cajón de la mesilla de noche. Y están todos los papeles de su marido fallecido. Fotos de la guerra civil y su diario de guerra. Entonces estoy publicando, o sea, estoy investigando, he terminado de investigar, de verificar todo lo que dice y voy a publicar su diario comentado. Es una parte retrospectiva porque la primera frase es yo nací el 18 de octubre de 1913 y no lo escribí, 13, no lo escribió ese día, claro. No. No, la primera parte es retrospectiva. Era precoz, pero no tanto. Y hay una parte que él nunca dice, porque solo se escolarizó 3 años, luego le empezó a trabajar y entonces, bueno, escribe bastante bien, pero no escribe muy bien. Y entró en la guerra en Cantabria, en Santander. Entonces si cuenta su juventud. ¿Se alistó allí? Claro, UGT, Juventudes. Estuvo en los grupos de acción de Juventudes contra Falange en el norte. Estuvo en el norte, se escapa. En el penúltimo barco que sale de Santander, llega a Francia y luego le mandan en un tren sellado a la frontera con Cataluña. Bueno, él se escapa porque su primera mujer, está exiliada en Francia, se escapa, pasa 10 días con ella y luego vuelve. Y hace toda la zona centro también y se escapa en Stambrook. O sea, 2 veces se escapa de 2 puertos en barco. Y entonces está internado 5 años, 3 años en los campos, se escapa y luego se mete en la legión. Está en la legión un ratito y luego está en la división Leclerc y termina. Y es herido en noviembre del 44
y durante su permiso de convalecencia conocí a una chica que será su segunda mujer, que es esta, la alsaciana que conocí yo. Y llega hasta el final, y es apasionante su historia. No cuenta todo, no escribe todos los días. La gente me pregunta, bueno, ¿lo conociste? Y yo siempre contesto, no, y si lo hubiera conocido, le habría matado, porque hay muchas cosas que no cuenta. Entonces, ¿por qué no contaste la historia de esto? Pero es primera persona, y entonces una parte retrospectiva que es una memoria, y una parte escrita el día de la batalla o el día después, donde escribe solo lo que hace él. Por ejemplo, nunca menciona el nombre de su capitán. Nunca dice el capitán. No le caía bien, seguramente. Sí, no, pero era un militante, UGT, es nosotros. Cita algunos nombres de los españoles, cita todos los nombres una sola vez de su grupo, ni siquiera su sección. Cada sección estaba dividida en 5 grupos, y cada grupo era un Aftrac, un vehículo. Y luego dice el mando, porque para él el mando eran los franceses. Y se vivían entre ellos los españoles. Y así los jóvenes, vuelvo al tema de los jóvenes franceses que se suben a los vehículos, pues se integran y llegan a ser tan españoles como ellos. Porque si no, los mandaban fuera. Los franceses me contaban que los españoles los acogían, y si en el primer combate no se comportaban bien, mira, fuera. Y lo mandaban a otra compañía. Entonces, bueno, pues eran chicos probados, ¿no? Jóvenes. Pero es Los curioso, españoles venían con un máster de guerra claro, hecha desde eran- el año 34, que si estaba en UGT, desde el 34 está en guerra prácticamente. Claro. Han hecho la campaña de sobre todo, África. 36. Claro. Y eso es lo que dicen los franceses. Nos trataban como hermanos menores y no nos dejaban hacer ciertas cosas como patrullas hasta aprender cómo se hacía. O decían, nos ponían en el centro de la columna para protegernos. Y unos, no sé si exageran o no, pero supongo que no, dicen, si me hubiera tocado una compañía francesa, porque la gran mayoría de las compañías de la división Leclerc eran de soldados franceses, dicen, pues me hubieran dicho, bueno, te toca, venga, lleva la patrulla, y me habría muerto, porque no habría tenido tiempo para aprender cómo se hace. Que sale en la película Platoon también, porque no sé si os acordáis, pero cuando el protagonista llega con otro y les mandan a una patrulla, y en la primera patrulla muere uno, que lleva 24 horas en Vietnam, ¿no? Y no tuvo tiempo para aprender. Bueno, pues son cosas así que cuentan. Y cosas también que se reflejan en el diario de Lucas, porque habla de una patrulla, por ejemplo. Pero es la diferencia de enfoque, ¿no? Que imagino que un novelista, un cineasta, un dibujante, lo que sea, con el diario ya tiene suficiente. Ahí ya está el material. Sí. Sin embargo, para ti solamente es el punto de partida para verificar todos los datos, ¿no? No das por cierto nada del diario. Quería, y a lo mejor me lo han reprochado unos compañeros de trabajo, que me he extendido demasiado en verificar y probar. Porque uno tiene un testimonio, y ¿qué hacemos con el testimonio? Pues ese testimonio y ya está, lo contamos. Y lo que cuente él, pues es lo que cuenta, ¿verdad o no? Pero yo quería, y a lo mejor me he fijado demasiado en el revisionismo español, ¿no? Que estos libros que se venden tan bien, que son tan malos, y... no el libro de Paul Preston, no, pero... Y que anticipaba que decían, bueno, se contradice en la página 7 y entonces todo es mentira. Claro. Entonces quería evitar eso. Y he podido verificar como 80% de las cosas que dice. Luego, no, porque el tema de los archivos en España, no tenemos aún acceso a todos los archivos, y hay otros que se han quemado o perdido, y otros que están tan mal organizados que te pasas la vida investigando, como mis amigos que me han alojado durante mis estancias de investigación pueden confirmar, pues tarda mucho, ¿no? He tardado 10 años, llevo 11 años con el diario entre manos. Y has tardado tanto también por mi culpa. Sí, bueno, pues... Sí. Pero bueno, yo soy el malo de tu película y tú eres el malo de mi película. Pero ahí también supongo que os habéis intercambiado información, ¿no? En un momento dado. Bueno, sí. que le iba a Macho, contar los yo. planos, ¿Tú lo has oído hablar? ¿Qué le iba a decir yo a él? Me has hecho los planos de mi libro. Bueno, eso sí. Bueno, y luego otra cosa curiosa, ¿no? Que es lo que suele pasar siempre cuando haces una historia así, y es que tienes como, una vez la terminas y la publicas, como una ola de retorno. Sí. Entonces,
y ahí es donde sí que en algo le podía ayudar, ¿no? En que de repente hay gente que lo ha leído y que ha tenido algún caso cercano, pues alguien que ha estado en los campos, pues en la construcción del Transahariano, o alguien que había estado en Francia, en tal, fotografías. Entonces me ha llegado como la ola de retorno de mucha gente, ¿no? Con testimonios que ojalá los hubiese tenido antes. Entonces ha sido como de pasárselos a Robert, más que nada para que siga otros 10 años con el libro, con la historia, ¿no? Entonces sí que en ese sentido es lo que siempre te ocurre, ¿no? Y te da mucha rabia, ¿no? Todo lo que te llega después. Por ejemplo, hace poco coincidimos los dos en un pueblo de Francia con la hija del capitán Dron, con Colette. Entonces contó también muchas cosas que eran muy interesantes, ¿no? Que dices, esto hubiese sido material perfecto, ¿no? Porque sobre todo de la parte humana, ¿no? De los personajes. Con ellos, de eso, bueno, las cosas que había hecho el capitán Dron cuando había llegado por primera vez a Francia, pues como en un permiso se había ido a ver a su mujer, su hija, cómo había sido luego la casa del capitán Dron cuando ya era senador y todos los exiliados la tenían como la Casa de España, ¿no? Que iban allí cada vez que tenían algún problema. Entonces, un montón de material que, claro, no tenía acceso antes y que te llega con esa ola de retorno. Entonces, el capitán Dron iba a todos los entierros, todos los matrimonios, las bodas. Sí, era como el padrino de todos los españoles, que claro, no volvieron. Algunos sí, unos pocos. Entonces les ayudaba a conseguir trabajo después, porque ¿qué hace un español en 1945, nacido en 1913? Entonces tiene 32 años, 9 de guerra. No habla el idioma. No habla francés, habla francés militar. No habla ni siquiera español bien, o sea, no escribe español bien. ¿Qué hace? Entonces los iba colocando, y hay un caso muy famoso de un español, pero un español pienois, entonces de padres españoles, pero nacido en África del Norte, entonces ciudadano francés, pero de Argelia. Llega a París en el 45, quiere un trabajo, el capitán Dron le consigue un trabajo en el metro de París, y dura como 3 meses, le echan, porque había estaciones que a él no le gustaban, entonces no paraba, no paraba. Digo, no, esto no me gusta. Es así, eran personajes increíbles, con sus 9 años de guerra, pero era así, mira. O el otro, bueno, no sé si cuento uno, que era muy valiente y que fue herido en septiembre de 44 y no volvió a la compañía, pero no murió, fue herido. Vendía helados en los Campos Elíseos a los turistas. Y en los años 70, 80. Pero antes, en los años 60, hacía gamberradas y rompía cristales de las tiendas en los Campos Elíseos en otro sitio para que le detuvieran. Entonces le detenían, le metían en el calabozo y jugaba las cartas y me las pelaba a todos. Y ganaba dinero ganando a cartas, haciendo trampa a los otros que estaban detenidos por la noche. Salía por la mañana, venga, adiós. Vete, y él la picaresca española. Bueno, había muchas leyendas. La picaresca. Pero dentro de la... Tuvo suerte de no vivir en esta época, mala suerte, porque había tenido altos cargos en Campos. Y el metro también, ¿no? El metro de Castellón de la Plana, ¿no? Sí. Pero sí que había, me comentabas, ¿no? De muchas leyendas alrededor de la 9 en ese sentido, ¿no? De ese pillaje que era normal entre los norteamericanos y más, igual menos en los franceses, que eran los que cuentan la historia, pero que los españoles sí que lo hacían, ¿no? Sí. O sea que... No, hay historia. Luego, bueno, no se puede verificar, o sí que se puede verificar, pero los franceses, bueno, dependía de los franceses también que entrevistaba. Había estamos hablando de los años 90, unos franceses más de izquierdas y otros más de derechas, porque los franceses que estaban en la división Leclerc eran porque eran antinazis desde siempre o porque eran patriotas. El capitán Dron no era de izquierdas, pero tampoco era ni Leclerc. No era ni Leclerc, pero eran demócratas, republicanos en el sentido francés, etcétera, etcétera. Entonces eso se ve en los testimonios que he recabado durante mi investigación, pero hay uno que era muy gracioso y quería mucho a los españoles, y decían, cuando volvimos de Alemania, no te podías sentar en el Aftrac es el camión, te tenías que tumbar encima, porque llevaban tantas cosas pilladas de Alemania que no te podías meter. Entonces hicimos el viaje tumbado encima. Entonces yo no sé si es verdad o no, pero dice, pero
Otros les criticaba por el viaje. Pero yo les entendía, es que no tenían nada. ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer? Bueno, no tenían ni hogar. Bueno, sobre todo que ellos habían pasado por los campos de internamiento, que es una etapa tremenda, ¿no? Del exilio republicano. Claro, y no les caían muy bien los alemanes. No les caían muy bien los alemanes, ni se fiaban mucho de lo que Francia les iba a deparar, ¿no? En tiempo de paz. Bueno, sí, pero no sé si ellos veían veteranos, ya tanto, no sabían, pero sabían que no podían volver. Sí, no tenían no hogar, podían volver. Era lo que tenían. Claro, y luego si miras estadísticamente, los españoles excombatientes, no solamente de la división Leclerc, pero los que hicieron la guerra o en la resistencia y todo, porque había más en la resistencia que en la división Leclerc, pero los que se casaron con francesas se integran mejor que los que se casaron con españolas, porque las francesas pues conocían el sistema de educación francés de la posguerra, hablaban francés, entonces era mucho más fácil integrarse. ¿Y conociste algunos de los que integraron aquellos aventuras intentando invadir España? No. Se cuentan historias, bueno, hay una historia, hay al menos dos, pero tampoco en los archivos no está escrito exactamente lo que pasó, pero la historia de uno que se va, un día se va, y 3 o 4 meses más tarde vuelve. ¿Tú qué has hecho? ¿Dónde estabas? Y tal. Y le iban a detener, tribunal militar, y deserción, y en campo de guerra y tal. Y el capitán Dron le defendió. Digo, este es un voluntario. Ha venido voluntario, entonces no le vamos a borrar. Y limpiaron, entre comillas, su expediente militar. Volvió y hizo el resto de la guerra en la compañía. O sea, no le castigaron. Bueno, en la compañía sí que le castigaron, pero de su forma, ¿no? Y, por ejemplo, en la compañía, estar en la cárcel, ser prisionero, cuando estás en el frente, significaba no cobrar el sueldo y no tener chocolate. O sea, porque tenían el racionamiento norteamericano, porque estaban integrados en el ejército norteamericano. Entonces tenían chocolate, chicle y tal. Entonces, cuando estás detenido, no tienes chicle ni chocolate, ni nada. Luego, pues te toca un día más y luego al día siguiente, ahora me toca chocolate y chicle. Entonces, hacían sus cosas para castigar, entre comillas, a los que no se comportaban bien. Pero era muy interesante. No sé, pero tenía toda la pinta de haber sido un sitio interesante. Yo no estuve, pero... Profundizando un poco, Paco, en la investigación a la hora de afrontar los surcos, hemos traído imágenes, un poco de bueno, cómo... esta no sería cierta. Esta... Justamente casi. aquí habría como discusión. Yo creo que volvemos otra vez al tema de novelar. Las licencias literarias. Sí, o sea, estaba claro que hay como una especie de leyenda con el tema de que había banderas republicanas en el desfile del 26 de agosto. Entonces, yo contaba con esa escena, ¿no? Que era como muy simbólico, ¿no? Que estos republicanos épico, ¿no? españoles Buscando al ahí la final épica también. pudiesen ondear la bandera por este desfile triunfal, ¿no? Y de hecho se dice que si hay una foto, que si no, Sí. tal. Entonces, pues bueno, esta es una portada para la edición francesa y me tomé la licencia porque la quería la editorial, la quería así. Pero en la historia yo quería poner una escena de esta, ¿no? Que era como muy En Francia, simbólico, además, ¿no? la edición se titula La 9, ¿no? La 9, sí. La 9. La 9. La 9. Entonces aquí tuve una discusión con Robert porque él me dijo que no, eso es imposible. ¿Cómo se iba a permitir que en el desfile, ya, pero es que quería meterlo? No, imposible, eso, no hay pruebas de que eso fue así. Entonces, pues bueno, al final hago como que la sacan en una escena, pero no la ondean, ¿no? Sino que hay alguien que va por ahí corriendo, un español corriendo en el desfile, un civil, y se la va a dar, y entonces hago como diría Robert, no te la cojo porque es imposible cogerla, ¿no? Entonces lo dejo ahí entre lo que a mí me gustaría y la realidad. A medias. Y ahí lo dejo, me fastidió no poder poner esa escena, pero bueno, pero el caso es que una vez ya terminado, publicado y demás, aparece Robert. Sí, y como es el 70 aniversario de la liberación de París, salieron algunos libros, álbumes de fotos, y sale la escena que dibujó Paco. Entonces, pues mira... Bueno, que hubiese querido dibujar y que no puede y dibujar. además con el mismo abstract, no con el mismo abstract, sí, con el mismo abstract y todo. Salieron 2 fotos, pero sale al final. O sea, no, en el fondo de la foto. Si tienes una lupa puedes ver.
Y hay 2 AFTRAC con la bandera española. Pero, y eso que yo creo que de tanto hablar contigo del tema, voy a escribir un artículo sobre los múltiples desfiles del 26 de agosto. El París se libera el 25. El 26 hay un gran desfile que es como la coronación de De Gaulle como jefe de la Francia libre. Que no estaba nada seguro, porque tenía que luchar contra la resistencia comunista y tal. Y él, venga, 2 millones de parisinos, yo soy el rey de Francia. El presidente del gobierno provisional de la República era. Y hay un gran desfile. Pero analizando las fotos, justamente, hay como 3 desfiles. No sé si has puesto la foto de Granel en los Campos Elíseos. Hay una foto que circula que ves a Granel, un coche alemán recuperado, y luego una fila de AFTRACs. Un poco como con estos de aquí. ¿no? Es un poco sin este AFTRAC. Pero es la segunda parte del desfile. O sea, si miras bien, están parados. Entonces, De Gaulle y ¿cómo se dice? La comitiva baja con 4 vehículos de la 9, 4 tanques y baja. Y es su saluda al público y tal, y hay imágenes grabadas de noticiario. Pero luego hay tiros abajo de los Campos Elíseos en la Plaza de Concordia. Entonces se para todo. Y es cuando se saca la foto, porque están esperando aquí arriba. Y los tiros son a 1 kilómetro de aquí. Y luego vuelven a arrancar y baja una parte y luego hay otra parada. O sea, se paran y hay el tercer desfile. Y ese tercer desfile, o la tercera sección, las que siempre iban en el mismo orden. Primera, segunda, tercera. La tercera, porque se pueden leer los nombres de los AFTRAC, y ahí cuando sacan las banderas. Y es cuando también están los grupos de resistentes franceses. Ya no es el desfile de la división Leclerc y de Gaulle, sino de todo lo demás. La masa. Y la masa. Y ahí sí que sacan las banderas. Y es muy curioso. Pero contabas también la dificultad de poder reconocer, claro, la bandera republicana en una foto en blanco y negro. Claro. Y por eso es la famosísima foto del AFTRAC Santander, que es la foto en color. Entonces yo la vi por primera vez en el año 2000 en un libro que se llama La Segunda Guerra Mundial en color, en inglés, de fotos, y el pie de foto pone soldados norteamericanos en los Campos Elíseos. Ah, muy bien. Vale, es que van uniformados de soldados americanos, los camiones de fabricación norteamericana, todo. Lo único francés eran los... Santander, sí, Santander. Bueno, luego, claro, es una foto en color, afortunadamente, y se puede comparar los colores de la bandera francesa bajo el arco, azul, blanco y rojo, con una banderita que está, una chiquitita, al lado del conductor del AFTRAC. Y es rojo, amarillo y violeta. Y además, si miras, luego pone Santander. Y luego detrás del conductor hay uno que está saludando aquí. Y no era la forma que los americanos tenían de saludar, ¿no? El Frente Popular. Y no es Lucas. No es Lucas, pero tengo foto de Lucas. Además, he encontrado... ¿En París ese día? No. Sí. El Guernica, él es el sargento Guernica. Hay la foto de Guernica... Me la tengo allí, pero no la pongo. Bueno, y además he encontrado 3 segundos de película de él también en los Campos Elíseos, de película de cámara de norteamericana. Pero bueno, sí, entonces lo de las fotos, la bandera, sí hay, pero las que había pequeñas. Luego las banderas que se meten en el desfile al final vienen del público. Y no sé si conocéis el libro de Victoria Kent, 4 años en París, que ella era la directora de prisiones con la República, se exilió en París y vivió en París. Y ella está en el desfile, está en el público. Y ella ve pasar Teruel Santander y dice, y allí estaba nuestro tricolor. Entonces hay testimonio escrito, lo que faltaba era testimonio fotográfico. Y ahora hay testimonio fotográfico y una foto en color que lo prueba todo. Pero bueno. Bueno, vemos Por lo menos ejemplos. Sí. Sí. Me permitió, hay una escena que ves así que no la quería dejar y ahí llegamos a una especie de consenso porque no estaba demostrado lo contrario, ¿no? Y era la que me parecía como simbólicamente muy bonita, ¿no? Y es en el momento en el que quitan la bandera nacional, la bandera franquista del consulado en París, ¿no? Me parecía que esa era como muy importante, ¿no? Que no hay pruebas,
ni tan siquiera... Bueno, hay un comentario, creo que es en el libro de Dron, que quieren... Bueno, que Miguel Campos quiere coger un cañón y derribar, ¿no? O sea, por lo violento directamente, ¿no? No es subir y quitar la bandera, sino directamente pegar un cañonazo, ¿no? Entonces hablamos de si sería posible eso, si realmente hubiesen ido con el cañón o no, pero imagino que sería lógico que una de las cosas que hiciese la 9 es quitar la bandera franquista del consulado, ¿no? Que en algún momento esa escena se daría, ¿no? Sí. Entonces, aunque ahí, pues bueno, no hay pruebas, pero seguro que se hizo. Se dice que fueron a visitar el consulado, pero luego no había nadie, solo era el portero, o sea, las embajadas, o sea, la capital de Francia en el 44 era Vichy. Entonces los embajadores estaban en Vichy, no en París. Entonces en París había el portero que estaba esperando a la vuelta y un encargado de negocios que pasaba de vez en cuando. Y entonces es muy posible que hayan visitado y bueno, quitado y ya está. Ajá. Hay un libro buenísimo de las memorias del cartelista Carles Fonseré, que fue uno de los grandes cartelistas republicanos. Y este era un personaje, yo lo conocí porque fui a buscarlo para hacerle una prueba para ver si podía ser el actor que hacía de Miralles en Soldados de Salamina. Me habían hablado mucho de él, yo había oído hablar, era un tipo mítico que con 80 y tantos años tenía un aspecto físico increíble, tal, no sé qué. Lo que pasa es que estaba sordo, tenía problemas al hablar y tal, y entonces, pero el hecho de conocernos para proponerle el papel y que luego... Fue mi búsqueda de actor. También estuve con el anarquista Lucio en París. No sé si habéis oído hablar de Lucio, era un asaltador de bancos. Documental, ¿no? El documental. El espía. Después se hizo. Entonces alguien también me habló de Lucio y yo iba buscando a alguien que pudiera interpretar este papel. Luis Royo. Claro, y busqué mucho por eso, por el sur de Francia, tal, gente real, ¿no? Hasta bueno, caer con el actor, ¿no? Que luego lo hizo, que es un actor entonces no conocido, pero un tío estupendo que murió hace 2 años. Pero Fonseré en sus memorias tiene 3 libros de memorias que son, porque luego se exilia en México, trabaja de decorador y luego vuelve a España. Tal. Y el tío, él cuenta la liberación de París con una visión del que ha estado en París durante toda la ocupación y es demoledora, porque él dice que él lo que hacía cuando pasaban los tanques y todo esto era cortes de mangas, porque claro, ellos llevaban 3 años viviendo con los franceses, con los alemanes, la vida perfecta, los franceses se habían ido, los que tenían algún problema, los que quedaban hacían una vida prácticamente normal, de vez en cuando había alguna redada, había algún tal, la resistencia tal, y entonces él hablaba de una gran impostación también en la puesta en escena de la liberación de París, ¿no? En cómo eso era tal, y era gracioso, ¿no? Porque tienes estas visiones tan personales de gente que ha estado en el momento y tan contrapuestas. Sí. Es decir, la historia oficial. Que claro, esto era una cosa muy común también, cuando hablas como supervivientes, hay supervivientes que aceptan una diferente versión de la que ellos tienen y hay supervivientes que no. Sí. Y es importante también, primero, respetar cada actitud de uno, pero darte cuenta de que en el mismo sitio puede haber 2 personas que ven las cosas completamente distintas, ¿no? Y que tienen ideas muy contrapuestas de lo que está pasando, de la simbología, del grado de manipulación de la masa o del ejército del tal. Y eso es interesante. En ese caso, porque él escribió sus memorias mucho tiempo después. Sí. Luego entramos en el tema, en el debate de un testimonio mucho tiempo después y no sabes lo que está interpretando de lo que le contaron. Lo que pasa es que él, claro, llevaba unos diarios que eran unos diarios escritos en el momento, que esto es muy habitual también en los memorialistas. Es decir, llevas un diario de tu momento y luego haces una publicación 50 años después donde y se lo cambias. transforma. No, pero yo leí su libro, pero no me convenció. Pero... Aquí vemos, Paco, una de las escenas de... Sí, era un hombre brutales, era un hombre difícil, porque él era anarquista, era una parte, bueno, tenía una cierta historia. Era un hombre muy interesante, Bueno, perdón. No, está bien. Las divagaciones siempre están bien. Estos son tus inspiraciones, sí, fotos. Bueno, de las pocas fotos, ¿no? que existen hay muy pocas, del Stambrook, ¿no? Que apenas hay 2, 3 fotografías, que era uno de los problemas que de muchas de las escenas, lógicamente, no hay fotografías, ¿no? No hay fotografías del puerto de Alicante, que es el final de la guerra, prácticamente está la que hemos visto antes, ¿no? Y ya es cuando las tropas franquistas ya están en el puerto, ¿no? Entonces, lógicamente, hay partes en las que no había ninguna documentación posible, ¿no? Y tienes que echar mano de otras cosas, de otros barcos, de otras
documentación que crees que podría servirte, ¿no? Entonces, para todo eso también me servía mucho, pues bueno, echar mano de eso. Al final, no puedes dedicarle 11 años, ¿no? a un proyecto, ¿no? Como lleva Robert con esto. Así que tienes que echar mano de gente que ya lleva 11 años con esto. Entonces, pues bueno, haces un poco de vampiro de toda la gente. Entonces, Puedes poner el bueno. anterior momento, Sí. que me ha hecho gracia la diferencia que tú metes aquí todavía gente despidiéndoles la realidad, ¿no? Ahí. Bueno, No había están, gente, ¿no? sí, están Solo- intentando subir más que despidiéndose. Claro, sí, sí, Sí. porque este es uno de los momentos más dramáticos. Sí, de- sí. es brutal. Claro, y lógicamente no hay nadie ahí para hacer una foto, ¿no? Que es la diferencia con la actualidad, ¿no? Que ahora tienes fotografías de cualquier momento dramático, ¿no? De todo esto te das cuenta que no había, ¿no? No encuentras nada, ¿no? El fin de la guerra en el puerto de Alicante, bueno, es dantesco, ¿no? Es terrible, de todos los testimonios que vas encontrando, de la desesperación, de la gente que se suicida, Sí. y no hay documentación gráfica de nada de todo esto, ¿no? Igual también eso lo hace todavía más dramático, ¿no? El no tener nada, ¿no? Gráficamente, ¿no? Te lo tienes que imaginar todo. Sí, es Alguna verdad, foto, la ausencia de algunas fotos, imagen sí. muchas veces, ¿no? Tiene una capacidad de sugerencia que Sí. Sí. precisamente visto con la perspectiva actual, ¿no? De lo que vemos ahora de los conflictos totalmente retransmitidos. Hoy hemos Sí, visto, sí, ¿no? sí. La pelea Sí, claro. entre ISIS y el mundo, ¿no? Con su Claro. rodaje de cómo queman a un tío y hacen prácticamente un spot, ¿no? Sí. Ah, bueno, sí. un tráiler de una película, ¿no? Pero también hay una manipulación, Sí, claro. sí. Sí, sí. Y al final tendremos una sobreabundancia de imágenes, pero no tendremos La nada. verdad, difícil Sí. tenerla, ¿no? Sí, ¿no? Sí, La que verdad eso también es absoluta. algo que comentábamos durante el tiempo, ¿no? De que, bueno, es lo que hablamos, ¿no? Que un novelista o cualquiera que trabaja novelando algo le está dando una intención y al final acabas llevando la historia hacia tu terreno, ¿no? Pero esperas que el historiador sea la imparcialidad absoluta, pero tampoco es así, porque cuenta tiene su su historia, visión de claro. las cosas, ¿no? De hasta qué punto, ¿no? Y es lo que hablamos de, bueno, entonces, ¿de quién te puedes fiar, ¿no? A la Bueno, hora de- imagínate la imagen de la guerra civil. Hemos Sí, hablado lo que antes hablabas de al los noticieros, principio. pero no hemos hablado de Robert Capa, de la polémica sobre Cerro Muriano, muchas polémicas, incluso sobre las pocas fotos suyas México. de Normandía, Ah, sí. México, etcétera. Es decir, Bueno. que la imagen, no, la Sí, imagen la última. es la mayor, ofrece Sí. la mayor posibilidad de manipulación. Claro, que puedes porque encuadrar un trozo. el que la manipula está creando una verdad Claro. que va a ser tomada como una verdad. El novelista o el director de cine está haciendo una manipulación, está haciendo una narración que nadie toma como la verdad. Todo el mundo parte de que está asistiendo a una lectura, Sí. está asistiendo. Y eso es muy honesto. Yo siempre digo que al final la ficción tiene también Sí. una enorme honestidad porque le está diciendo a los demás esto es una ficción, ¿no? Sí, Es sí. decir, partimos de elementos reales, partimos de una gran interpretación sobre esos elementos, pero no queremos que lo tomes como una foto tomada el día del desembarco de Normandía en la playa de... Ajá. Sí, pero luego entramos en el problema de las novelas históricas que quieren ser. Esto es lo que pasó. Real, sí. Entonces, y no, o sea, ¿dónde está la parte ficticia y la parte real, no? Y bueno, entramos depende de la interpretación que damos a la novela Claro. histórica, pero hay gente que pone, no, eso es lo que pasó, y no. Pero es Sí, muy bueno, difícil en- contar la verdad. Sí, en el bueno, no, cine, verdad no hay, en el pero- cine es más fácil, porque esto es una Porque cosa es que cine, hace claro. años que lleva sucediendo y Sí, entonces sí, es sí. una cosa que cuando empieza la película Ya sabes. hay gente que pone eso de basado en hechos reales. Y entonces yo siempre que estoy en un cine y veo eso, digo, Dios Parece que mío, vende, o sea, ¿no? todavía hay alguien tan... Bueno, Fargo, ¿no? Que indecente, juega con claro. ese- Bueno, pero Fargo hace una broma Claro. con eso, ¿no? Pero bueno, parece que es una etiqueta que Imitation vende Game, a la hora de... Sí, sí. Imitation Game lo ponen. Lo pone, sí, Estrenar. tú lo ves Al al empezar final, y al dices, final, Dios mío. creo. Lo pone Pero al final. de alguna manera es como un certificado, como si fuera de jamones, ¿no? De este jamón, El este label. cerdo solo ha comido en la pradera de Claro, pero- de Jabugo. Sí. Y dices, bueno, pero vamos a Pero probar creo que es vamos a probar el jamón y luego hablamos de la etiqueta, ¿no? Sí, sí. Pero también es el gran problema, ¿no? Que al final ya todo el mundo sabe que cuando entra al cine a ver una historia o Claro. lee una novela es una mentira que te van a contar, ¿no? Entonces yo creo que al final es como un poco de, bueno, vamos a intentar porque pierdes ese escudo, ¿no? Que en muchos casos tiene la gente hacia la ficción, ¿no? De, bueno, ya, pero es que esto que me estás contando es una mentira, ¿no? Y hay gente Bueno, que pero parece que no disfruta. imagínate, yo creo que la gente, y ahí voy un poco a la esencia del asunto, yo creo que no hay que dejar nunca de lado
al espectador y al lector. Es decir, al final el lector y el espectador también ejerce una manipulación sobre lo que ve en la medida de que aporta su talante crítico y su experiencia y su cultura o formación sobre lo que está viendo. Entonces, evidentemente, si tú vas... yo tengo una hermana matemática, yo voy a ver The Imitation Game con una hermana matemática, produce unas frustraciones matemáticas. Si vas a verla con una persona que era secretaria de no sé qué, pues unas frustraciones. Si vas con un médico a ver una prueba de médicos, no te cuento, ¿no? Para, mira, ¿puedes aquí parar? tenemos... Y, ¿Anterior? no, y por acabarlo, antes de que... Sí, perdón, es digo, que me no, entusiasmo. lo que quería decir es que al final el lector, el espectador, claro, está educado en su relación con lo que lee y lo que ve. Si es español, no te cuento. Es decir, desde pequeño le han leído la Biblia, Sí. ¿no? Y se la han leído en unos lugares santificados, ¿no? Y le han dicho, y entonces el Señor, el ángel del Señor, descendió y anunció a María, ¿no? Y el niño, desde que tiene 4 años, está allí y dice, joder, hostia, qué bueno y tal, el arcángel San Gabriel, ajá. O sea, es decir, y luego va racionalizando el relato y va cogiendo aquello que le interesa, aquello, y entonces hablar de verdad, mentira, es para él, es como si aquí no hablamos ya ni de vasos, sabes que para beber tienes que echar el líquido, o sea, no pensamos en ello, ¿no? Y yo creo que en muchas ocasiones se desprecia esa inteligencia del que se acerca, ¿no? Del que compra o va a ver una película, del que compra un libro, del que tal, que tiene una sensibilidad ya muy... O sea, es decir, lo que no puede venir nadie es a darle una lección a ese señor. Ese señor sabe lo que está, a lo que se está enfrentando, ¿no? Y debe ser así. Sí, sí. Si os Sí, parece- y es el oficio del escritor. Vamos a abrir turno de preguntas, porque quizá entre el público a alguien le apetece preguntar algo. Te he interrumpido la foto, a ver. La foto de Lucas. Luego sí. retomamos, La Robert. No les interesa. Ah, de Lucas, es la de Lucas. La siguiente. Luego retomamos las imágenes. No nos deja. ¿Alguien le apetece comentar algo a los invitados? Hola. Bueno, hace un par de días fui a ver un documental que se llama Nacido en Gaza, de Hernán Zin, que bueno, quien no lo haya visto pues se lo recomiendo, porque parece que lo de Gaza como que estaba de moda el echarnos las manos a la cabeza y de repente se ha vuelto un tema invisible. Y como personas que había estudiado, aunque sean otras guerras diferentes, pero que pues lo que había hablado, ¿no? De las tragedias que pasan, pero también momentos bonitos y tal. Yo, para mí, esto no me parece ni siquiera una guerra, no sé, creo que está fuera de todos los límites. Entonces quería saber la opinión, como personas que habéis investigado estos temas, que tenéis sobre lo de la guerra de Gaza. Bueno, pues no sé. Una vez di una charla con Gervasio Sánchez y decía una explicación de lo que es la guerra, que me pareció como la mejor explicación posible, ¿no? Que decía que la guerra no era solamente pues el combate de alguien pegándole un tiro a otra persona y demás, ¿no? Sino que la guerra son las violaciones, las guerras es pues los hijos que nacen, la guerra es el odio que tras generaciones sigue habiendo, ¿no? Que la guerra es mucho más que simplemente el combate, ¿no? Y es lo que lo hace que haya situaciones que se enquisten y que duren, pues bueno, siglos o décadas, ¿no? Que la guerra era algo como mucho más complejo, ¿no? Que simplemente el pegar tiros, ¿no? Yo creo que una muestra sería Gaza, por ejemplo, ¿no? Todo lo que conlleva, ¿no? No es simplemente los tiroteos o el combate y demás, ¿no? Sino que generaciones y generaciones van a tener un conflicto, ¿no? Y la verdad es que lo explicaba eso genial, ¿no? Yo creo que es la mejor definición, ¿no? Que la guerra va mucho más allá de simplemente lo que entendemos como un combate y la gente que muere en un combate. Es que Gaza, más que una guerra, porque claro, la desigualdad militar es tan abultada que no existe la posibilidad de casi considerarlo una guerra, es un conflicto, diríamos, ¿no? Y en ese caso, además, es probablemente una de las esencias del conflicto mundial en el que estamos ahora mismo inmersos, ¿no? Yo no he estado nunca en Gaza, pero he estado en Ramallah, donde se tiene, digamos, sus edificios, sus oficinas, lo que se da en llamar la autoridad palestina, que es como si dijéramos el gobierno de un país, bueno, reconocido, cada vez más reconocido, pero todavía un país sin soberanía, porque no tiene, es un territorio ocupado, ¿no?
Y me sorprendió cuando lo visité porque, llamándose Autoridad Palestina, todos los edificios de la Mucata, que es la zona de gobierno, que es como si fuera aquí una manzana de, yo qué sé, de una ciudad casi dormitorio, ¿no? Un lugar así, aunque está en el centro de la ciudad, pero es esas construcciones bajas, extendidas, y estaban todas bombardeadas 3 semanas antes en una acción de castigo del ejército israelí por un atentado que había sucedido. Entonces, es habitual que lo que ocurre es eso, es decir, es una especie de castigo simplemente e inmediato a cualquier acción, pues ya sea de los grupos terroristas o de tal, contra el Estado de Israel o cualquier asunto tal, se paga de una manera dramática por los ciudadanos, y claro, eso va generando en territorios superpoblados, primero, una falta de autoridad total, y segundo, un rencor visceral. Tú paseas por Ramallah, que es una ciudad muy pacífica porque no está en conflicto, sino que es una ciudad más bien administrativa, y te sorprende que de pronto tú mismo te tengas que apartar porque está pasando un carro de combate israelí que en ese momento tal, y que no respeta ni los coches que están aparcados, ni los niños que cruzan, ni tal. O sea, es decir, tienes una sensación, claro, para un español es muy sorprendente, y ese conflicto, el documental de Hernán Zin del que hablas lo cuenta de una manera bastante lírica, porque usa unas imágenes muy, muy poderosas, muy poéticas, muy poco de conflictos, sino más bien de cierta pausa, pero cuenta mucho eso, cómo convives en un sitio donde constantemente eres la parte, solo puedes ser víctima, como decía Woody Allen, ¿no? En caso de guerra solo puedo ser rehén, ¿no? Estoy en ese... Pues estos en caso de guerra son rehenes, y son rehenes de esa guerra, ¿no? Había otra pregunta por aquí, creo. Bueno, luego. ¿Qué tal? Ante todo, daros las gracias por darme la oportunidad de escucharos. Y mi pregunta es la siguiente, es ¿por qué crees que hay tanto miedo, si se puede llamar así, a hacer una película, o no, aquí más miedo, hacer una película en plan comedia, como sobre la guerra civil, como era La Vaquilla, o hacer una película que dignifique o ponga, como habéis dicho a Spielberg, que ponía alma a los nazis, pues en este caso poner alma o dignificar al bando franquista? Y también, sobre todo, que otra pregunta sería con los sistemas de producción que era como crowdfunding y demás, ¿por qué hay tanto miedo también a hacer ese tipo de películas? Miedo a censura, miedo a una lista negra, sobre todo ahora. Ahora realmente lo que hay es en los últimos 3 años, una censura real a la posibilidad de hacer, está censurado eso que se llama memoria histórica o llámalo X, no se puede hacer. Es decir, las televisiones, que son las que financian el cine español, tienen orden de no hacer películas sobre ese tema, y lo cumplen. Y eso es sorprendente porque se ha denunciado incluso de algunas que estaban en desarrollo y que se han parado. ¿Por qué vienen los problemas? Pues por lo que decíamos, son incómodas. O sea, es incómodo, genera incomodidad todavía. No tanto por el tema de comedia o tragedia o porque tal, porque al final muchas veces las películas sobre la guerra civil son una excusa, es un contexto para contar una historia de relaciones personales o de la actitud de una persona en un caso de un conflicto. No, yo creo que las películas no retratan los bandos, no retratan la historia, o sea, es decir, ahí es donde está el error, ¿no? En tratar de que una película sea la conclusión de la guerra civil, sea como un juicio final sobre la guerra civil. Yo creo que ese juicio sobre la guerra civil debe conformarlo cada persona, no con una película, sino con muchas y con muchísimo material académico. Que eso es lo que se echa de menos en España, es decir, que no haya una conclusión de la guerra civil académica aceptada por todos los españoles, sino que siga siendo un conflicto las versiones académicas, porque las versiones ficticias podrían dar pie a conflicto, y yo lo puedo entender, es decir, que hay un señor que dice, vaya, has contado el fusilamiento de un fascista y no cuentas los miles de fusilamientos que hubo el bando. Bueno, es que quería contar esa historia, yo entiendo que... Pero no... Yo no creo que se deba ni tampoco dignificar. O sea, lo que hay que tener es un acuerdo nacional sobre la guerra civil. Y el acuerdo nacional no es tan difícil de... Yo creo que sentándose las personas decentes a elaborarlo, impidiendo que siga habiendo monumentos nacionales dedicados a criminales de guerra, entendiendo que por supuesto los bandos sufrieron, y sufrieron sobre todo las personas por culpa del conflicto, pero extraer una conclusión nacional que sirva, como les sirve a los franceses, a los alemanes, para poner en paz a su población y para que no sigan surgiendo voces
sin ninguna autoridad que lo único que pretenden es sacar provecho de ese conflicto, de sacar provecho de esas heridas, que en muchos casos son heridas familiares, son heridas que afectan a abuelos, a fortunas de gente, en otros casos a víctimas que pasaban por ahí, que no están reflejadas en tal, en otros casos cadáveres que siguen en cunetas. Esas cosas no se pueden tolerar. Que eso, por unos intereses u otros se utilicen. Y yo creo que ese acuerdo nacional... La censura, o sea, la censura del país me parece un poquito... poner una excusa. O sea, hay muchísimos sistemas, existe internet, hace poco se Sí, pero tú vete a hacer una película de crowdfunding de época, no tienes... Yo he hecho una película de como Soldados de San Amín, es una película que tuve que reducir 2 semanas de rodaje antes de rodarla. Es decir, cine español, salvo que entre una televisión muy muy fuerte a hacer una película, no tiene recursos para y el crowdfunding ya me gustaría a mí que el crowdfunding se consiguiera. En plan corto o ya hacer claro que se pueden hacer, y seguro que hay gente haciendo y van a seguir haciendo. Hay cortos, que por ejemplo, siguen. Cortos. El otro día estuve de jurado en Carabanchel y varios cortos eran de temática social y había uno que ganó del Bikini, no sé si lo habéis visto algunos. Sí, que retrata brillantemente sobre posguerra, diríamos, ¿no? La charla un poco, pero bueno, es histórico, quieras o no, y retrata la negociación del alcalde de Benidorm con Franco. Sí que hay. Yo creo que hay también autocensura, pero bueno, yo aquí podría... No, pero aquí, por ejemplo, que sí que era una cosa que me gusta, y a mí me da mucha envidia la novela gráfica, porque cuando te has enfrentado a las dificultades para poner en pie una historia en cine, en tal... te das cuenta de los recursos que tenéis vosotros, ¿no? Es maravilloso. Y por eso está habiendo una renovación de la temática del género, ¿no? O sea, quiero decir que mucha gente que no erais sospechosos de que os pudiera ni interesar la guerra civil, que era una cosa que pasaba, es decir, nuestra generación, y sin embargo estáis ahí con historias familiares, con historias particulares, historias que os atraen. Hay algunos elementos, hay en Francia algunos... Sí, pero yo creo que es normal, ¿no? Que es una parte importante de nuestra historia, ¿no? Y que yo creo que cada generación hará su relectura de ella, pero sí que tiene que haber, como tú decías, ¿no? A base de muchas relecturas, porque si no, acabas teniendo una sociedad en cierta forma ignorante con su pasado y que se manipula, ¿no? Que solo desde esa ignorancia se pueden entender ciertos comentarios de partidos demócratas en España, que serían, en países como Alemania, sería impensable, ¿no? Claro, el año pasado en Alemania el gran éxito de la televisión alemana, que se ha puesto aquí en Canal Plus, es una serie que se llama Unsere Vater, Unsere Mater, nuestra madre, nuestros padres, no me acuerdo cómo la llamaron aquí. Es una serie que trata de 3 chicos alemanes que diferentes, uno de ellos es judío y los otros 2 son nazis o se incorporan al ejército nazi. Claro. Bueno, la historia se cuenta. ¿Por qué se puede contar y, de alguna manera, lo que tú decías, humanizar a los nazis, decir, eran nuestros padres, eran nuestras madres, que es lo que viene a decir ya desde el título? ¿Por qué se puede hacer? Porque hay un acuerdo nacional, es decir, nadie se va a sentir alarmado de que se quiera transformar la historia, sino que lo que se quiere es contar historias personales, que es al final lo que interesa al mundo de la ficción y de la narración. Los pequeños detalles personales, no hay que olvidar eso. La ficción no debe tender nunca a la trascendencia, sino a reducirse a contar la peripecia de Lucas, de tal, de no sé qué. ¿Por qué? Porque es ahí donde el espectador puede encontrar un grado de empatía, de entender que nosotros no podemos juzgar a la generación de nuestros abuelos o de los padres que hicieron la guerra. Nosotros no somos quién para hacer eso desde nuestra posición. Nosotros podemos juzgar al país, pero no a las personas individualmente hoy, ya. Vamos con una última pregunta. Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que os menospreciáis muchísimo a la hora de decir que la gente es inteligente. Me explico. Creo que tenéis una gran influencia en la opinión pública. Es decir, cualquier historia que contáis, bueno, la gente, no digo que la crea, pero de alguna manera crea un pozo de credibilidad. Entonces, pongo un ejemplo. Isabel la Católica es bellísima. ¿Es? Bellísima. Y era rechoncha. Bueno, pues la gente piensa que Isabel la Católica era una persona bella. Pues no. La gente se lo cree. No, la verdad que si hubiera estado como Michelle Jenner, este país habríamos tenido una descendencia de reyes mucho más guapa. Yo insisto... No me refiero a estos porque no son de esa casa, ¿eh? No es de Habsburgo. Exacto, o sea, que quede claro, ¿eh? No vaya a ser... Mara, bueno, entonces creo que lo que aportéis, si está bien hecho, puede dejar una memoria histórica
importante. Y luego, incidiendo en lo que has dicho, pero quiero también preguntárselo a Paco, la idea de la libertad a la hora de expresar, no a la hora de escribir. Sí, ya sé que tan encorsetado, desde el punto de vista histórico, Sí. pero si de alguna manera te sientes libre a la hora de contar la historia, y tú también si te sientes libre a la hora de realizar tu producción desde el punto de vista de imágenes. Has comentado ya algo, ¿no? Es decir, la posibilidad que tiene el cómic de expresar todo lo que te dé la gana porque tienes 360 páginas, estás solo dibujando, no tienes el productor dándote la lata. Sí. Y yo creo que es muy importante que, bueno, yo no quiero ser un gurú, pero creo que el cómic le va a terminar ganando el terreno al cine, desde ese punto de vista. Ojalá, bueno, ojalá no, ojalá los dos tengan terreno. Pero sí que tenga un poco más de terreno el Ahí cómic. no hay estaría- guerra entre el cómic estaría y el muy cine. Ojalá bien. los No, dos se desarrollen. Además, yo creo que hay una idea falsa, ¿no? Con eso de que el cómic es el hermano pobre del cine. Yo creo que son dos medios. No, que son dos medios muy El cine diferentes. español no tiene hermano pobre, ya te digo. Lazarillo se llama. Sí, pero yo creo que el cómic se parece más a una novela, ¿no? En el sentido de la lectura y de la complicidad con el lector y del ritmo de lectura y todo esto, ¿no? El cine es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Pero ojalá tenga más recorrido. Pero sí que es verdad que el cómic tiene una libertad creativa porque no tienes que convencer, no tienes que mendigar a nadie dinero para hacer una historia, ¿no? En ese sentido tienes, bueno, simplemente tu limitación como autor y el tiempo que quieres dedicarle a hacer la historia, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que tienes muchísima libertad, no hay ninguna limitación, ¿no? Creativa a la hora de hacer un cómic. En este caso, digamos que la limitación te la impones tú, y es en el sentido de que te marcas como hacia dónde quieres ir, ¿no? Hacia algo épico o hacia algo real. Si quiero ir hacia algo real, tengo que aprovechar que tengo a mano una persona como Robert. Entonces, pues bueno, voy a perder libertad porque acaba siendo un poco un infierno en el sentido de que estás, no haces lo que te gustaría hacer, sino, digamos, me gustaría hacer igual otro plano, me gustaría una viñeta que por ejemplo, que tenía aquí, era pues en el momento en el que el ejército francés y la 9 ya están avanzando mucho. Entonces había encontrado una fotografía que era muy bonita y demás, y muy dramática, que eran pues en un pueblecito francés, pues había como una columna entera de prisioneros alemanes. Entonces coloqué esa escena en una viñeta en la que la 9 está retrocediendo antes de llegar a París. Entonces se la envié a Robert porque según iba haciendo páginas se las iba enviando. Entonces Robert me dijo, no, ya, pero es que en ese momento todavía no había esa desbandada del ejército alemán. Ten en cuenta que la 9 pues era en esos momentos la punta de lanza y demás, y todavía no estaba esa situación. Bueno, vale, pues entonces cambié. Me gustaba la escena y la composición, así que cambié esos prisioneros, les puse cascos y uniforme norteamericano y era lo mismo, ¿no? La misma escena, pero con las tropas, y se lo volví a enviar. Ya, hombre, pero es que estos eran los primeros que estaban llegando ahí, no pueden haber tantos norteamericanos. En ese momento podía haber dicho, oye, pero a mí me gusta así y ya está, ¿no? Pero pensé que, bueno, que era, ya que tenía la oportunidad y ya que estaba intentando hacer algo más desde el punto de vista de un documental que de una historia épica, pues bueno, al final decidí quitar esa viñeta y simplemente hay un par de personajes por ahí y pierde, ¿no? Estéticamente, pues bueno, es una viñeta que ha perdido, ¿no? Pero gana en el sentido de esa realidad, ¿no? Que todo el conjunto de esos pequeños detalles están creando digamos que una sensación, ¿no? En el lector. Entonces, pues bueno, quizás esta historia no ha tenido la libertad que con la que hubiese disfrutado, pero en el fondo, pues bueno, es el reto que te marcas, ¿no? De intentar, y yo creo que es de las pocas historias, nunca releo lo que hago, lo relees para ver antes de que se imprima, pues que no haya alguna errata, que todo esté en el sitio y todo eso. Y en cierta forma, cuando lo estaba haciendo, tenía ganas de esa relectura porque estás recreando unos hechos que nunca se han mostrado, ¿no? Que toda esa entrada en París, pues bueno, hay fotografías, como decíamos, hay testimonios, pues hay algún libro que lo relata, pero no hay una forma visual de haber narrado todo eso, ¿no? Entonces estabas como recreando todo eso. Entonces, aunque en cierta forma no estabas disfrutando con ello, pero sí que pensabas que disfrutarías después
al ver que todo eso empezaba a cuadrar, ¿no? Entonces, pues bueno, no, al final, pues bueno, ha sido un poco pesadilla en ese sentido, porque cada página requería un montón de esfuerzo, de buscar documentación, de que pasase por diferentes filtros, el de Robert, el de Juan Rey y sus compañeros, que con el tema del armamento y demás era también otro gran conflicto, pero al final piensas que bueno, que estás intentando crear algo que no existía hasta ese momento, ¿no? O que nunca se había visto así, ¿no? Y eso es lo que te hace bueno, que el esfuerzo en cierta forma te compense, ¿no? O por lo menos que tengas como una intención, ¿no? Para seguir avanzando. Bueno, tenemos que acabar, que nos estamos yendo de tiempo. Acabamos con lo humano, Robert, con Lucas, que creo que ibas a comentar algo. Sí, la ¿Era foto de aquí? Lucas, aquí, es él, que está aquí, el primero, es que no tengo Arremangado. el... Aquí, uy, Ay, perdón, cuidado. me mato. Este es el Lucas, su abstract se llama Guernica, curiosamente él era de Santander, y el sargento del abstract Santander era de San Sebastián. O sea que pero bueno, es que ponían el nombre que querían, no tenía forzosamente nada que ver con de dónde venían ellos. Entonces eso es el 26 de agosto y ahí está, en su abstract. Todos esos hombres sobrevivieron la guerra. En su grupo no murió nadie. Casi todos fueron heridos al menos una vez, pero no murieron. Nadie murió. De ahí. Pues nos De ese vehículo. cerramos con este momento humano, por decirlo de alguna manera, que habéis dicho que en los detalles es lo que realmente importa, ¿no? A la hora de contar historias. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias a vosotros por estar contando A todo ti esto. siempre, Borja, te voy a echar de menos. Ya nos inventaremos algo. Muchas gracias.